Ahora sí, otro tema que nos interesa, algo que es importante, los HIDS, los Host Intrusion Detection System. ¿Para qué nos ayudan? En general un IDS, como definición, nos ayuda a notificar comportamientos anómalos o sospechosos en algo. Los más comunes son los de red, los que regularmente hemos oído más o conocemos más. ¿Qué hacen los NIDS? Bueno, buscan que el tráfico que está pasando por una red, si ve por ahí un comportamiento anómalo, lo reporta. Hay algo muy similar a nivel host, que son los HIDS, los IDS de host. Si ven un comportamiento anómalo en su sistema, puede reportarlo de tal manera que puedan ustedes tomar alguna acción. Regularmente lo que hace es supervisar el sistema de archivos, ve si hay un cambio y si hay un cambio se lo reporta. ¿Para qué les ayuda esto? Regularmente, bueno, para encontrar cosas como troyanos, como rootkit, como malware, como algún tipo de intrusión que esté haciendo un cambio en su sistema. La gran ventaja es que pueden saber más o menos, dependiendo de qué estén usando y su política de revisión, más o menos en un tiempo aceptable que esto está sucediendo. El pequeño defecto es que detecta, no lo previene. Es decir, si ya sucedió el cambio, les avisa que ya sucedió. No lo va a deshacer ni lo va a prevenir. Para Linux, uno de los más comunes es AID, Advanced Intrusion Detection Environment. Es más o menos fácil de utilizar. Lo que hace es, ustedes le dicen o le dan una lista de directorios que les interese supervisar. Lo que hace el equipo es justamente, el sistema, es hacer una lista de esos archivos y directorios, obtiene un hash, una suma de verificación, y lo que hace es que ustedes generan un cron, una tarea programada, de tal manera que contra esa lista de hash que ya tienen, lo va revisando de manera constante, cada que ustedes lo hayan determinado. ¿Qué pasa si encuentra un hash que no corresponde? Quiere decir que una de dos, o el archivo se agregó, o el archivo se modificó, o el archivo ya no está. Entonces les avisará que algo es diferente para que ustedes puedan revisarlo y tomar alguna acción. ¿Dónde está el pequeño efecto? ¿Qué pasa si ustedes hacen esa lista de hash y lo guardan en el mismo equipo? Si alguien realiza una intrusión y detecta que eso está ahí, lo que puede hacer es modificarlo, actualizarlo con la lista ya que él hizo sus modificaciones y guardarlo. ¿Qué va a pasar? Cuando se haga la revisión no les va a mandar ninguna notificación, ¿cierto? La recomendación es que lo guarden en un medio de solo lectura. Si todavía tienen servidores con CD, esa es una buena idea. Un CD que no sea... que sea de solo lectura, de tal manera que aunque alguien llegue a hacer una intrusión en el equipo, no lo pueda modificar. Cuando se haga la revisión les avise que archivos fueron modificados, ¿no? Si tienen alguna USB de solo lectura, también es una buena opción. Y también lo que pueden hacer es tener un equipo que lo centralice, es decir, en un equipo tercero, guardar esa lista de archivos y a partir de él, a través de Secure Shell, seguramente por una conexión por llaves, hacer la revisión remota, de tal manera que no están guardando en el equipo, ni siquiera en un equipo de solo lectura, la lista de los archivos, de tal manera que el equipo que está centralizando haga el chequeo y si él encuentra algún cambio, les avise. ¿Sale? Cualquiera de las dos opciones dependerá como de los recursos que tengan y el tiempo que tengan para invertirle, puede ser una buena opción. Hay que usar diferentes tipos de hashes. Puede ser MD5, puede ser algún tipo de SHA. Esto evidentemente impactará en el rendimiento. Si usan un MD5 será mucho más rápido. Si usan un SHA 512 se va a tardar cualquier cantidad de tiempo. Depende, a veces no tanto de la eficiencia, sino de qué tan importante sea el archivo que tiene.
En MD5 no es tan difícil de hacer colisiones de hashes. Entonces, sí es más o menos factible hacer una colisión, es decir, que dos hashes sean iguales aunque los archivos sean diferentes. Ahí la recomendación es que si su directorio o su archivo es más importante, utilicen un mejor algoritmo de hash, al menos un SHA-256. Si sus archivos no son tan críticos, utilicen algo como MD5. ¿Qué directorios pueden ser interesantes justamente para tener una revisión por HIDS? El directorio raíz, los directorios de USR, el directorio var, evidentemente sin log, que se va a estar cambiando siempre, el archivo diagonal dev, el directorio diagonal dev, los TMP, que es muy común que se usen justamente para cosas maliciosas, los etc de los servicios que les interesen específicamente, los archivos de cron, justamente por lo mismo, ¿no? Si ustedes están haciendo revisiones a través de un cron y ese cron se modifica, algo está mal, ¿no? Los archivos de binarios y de bibliotecas, y en caso de que tengan servicios como FTP, que solamente sean para bajar cosas, si de repente ven que alguien subió un archivo cuando no estaba permitido, algo está mal. Sus archivos web regularmente no deberían de cambiar mucho, ¿no? Tal vez la parte de base de datos sí, pero la parte de web no. Y por decir, de base de datos la parte de configuración. ¿Quién define eso? Eso lo tendrán que definir ustedes. ¿Qué cosas les importan en ese servidor? ¿Qué hay que estar monitoreando? ¿Qué va a estar cambiando de tal manera que no podría ser tan factible hacerlo? ¿Qué tipo de verificaciones les puede ayudar a hacer AID? AID les puede ayudar a hacer verificaciones sobre cambios en los permisos. ¿Qué les den los permisos? ¿Qué les quiten permisos? ¿Qué los cambian? Sobre los inodos, es decir, que está cambiando el archivo, los metadatos del archivo como tal. Sobre los links, si se crean o se destruyen los links sobre el archivo del directorio. Si hay un cambio de dueño, si hay un cambio de grupo, si hay un cambio de tamaño, ya sea por los bytes, ya sea por los bloques o simplemente que haya crecido. Y por los MAC time, es decir, los tiempos de acceso, de creación y modificación del archivo. Pueden ustedes combinar cualquiera de ellos, de tal manera que puede darles especificaciones de cada una de esas cosas sobre archivos y directorios en específico. Por ejemplo, pueden poner prácticamente todos. Si ven el segundo ejemplo, está usando prácticamente todos para el archivo shadow, donde se guardan las contraseñas en hash de su directorio. Entonces, cualquier cambio mínimo, crezca, se modifique, cambien los permisos, cambien el inodo, cambien los links, cualquier cosa, se va a manifestar ahí. ¿Por qué podría ser una buena idea hacer ese sobre MD5 y no sobre SHA-1? Porque tal vez es un archivo que sí cambie cuando los usuarios cambien sus contraseñas. Entonces podrán saber si hay cambios de contraseñas y solamente habrá que ver si son autorizados o no. O cosas como SBIN, donde es raro que cambien a menos que ustedes actualicen una aplicación o instalen una aplicación. Entonces si se agrega por ahí un binario puede no ser algo bien intencionado. Entonces podremos nosotros revisar ese, tal vez con menos parámetros, pero sí sobre un SHA-1 para ver que realmente está cambiando algo que nos interesa. El pequeño efecto de AID es que no hace una verificación automatizada, tenemos que hacerla nosotros a través de un cron y puede darles mucha basura. Básicamente, si alguna vez vieron el capítulo donde Homero es inventor y genera su alarma, todo está bien, eso les va a generar mucha basura y siempre les va a decir todo está bien, todo está bien, todo está bien, todo está bien. Entonces hay que depurar esa salida de tal manera que lo que realmente les está dando sí les ayude a tener información, no solamente sea basurita, ¿no? Importante, si van a realizar un cambio esperado, si van a actualizar un equipo, entonces ¿qué hay que hacer? Primero, hay que detener el chequeo, hay que realizar los cambios que están autorizados y después hay que volver a hacer la base de datos con esos cambios que se hicieron. ¿Por qué? Porque si no van a tener
muchos errores, o cuando más bien van a tener muchas notificaciones de que algo cambió, cuando realmente es válido el cambio. Ahora hay veces que a pesar de esto, puede que de todas formas ustedes sospechen que algo no está del todo bien. AID nos ayuda mucho para rootkits y para malware. Si a pesar de que tienen algo como AID, creen que algo está mal, pueden usar herramientitas como RKHunter, que les ayuda a buscar patrones conocidos de rootkits, de tal manera que les pueda reportar que que les pueda reportar algún tipo de rootkit que ya sea más o menos conocido, ya sea por comportamiento o porque es muy claro lo que hace. Les avisa sobre binarios modificados, sobre últimos accesos, hace logs de sniffer y archivos de configuración que ya son conocidos, es decir, ya sabe dónde guarda los archivos de snifeo justamente para después enviarlo. Entonces busca específicamente en esas locaciones. Y una parte que es muy útil, sobre todo con rootkit, es que les ayuda a buscar módulos de kernel que hayan sido modificados. Ahora, en Windows no tiene una herramienta propia como tal que les ayude directamente a hacer un HIDS per se. Pueden hacerlo a través de la auditoría de acceso a objetos. Decir, bueno, a las cosas que viven en esta parte de cierto directorio, si hay cambios, quiero que se guarden en el log. Es muy efectiva, pero requiere mucho procesamiento. Cualquier acceso, cualquier cambio, cualquier cosa que se hagan con los archivos les puede estar mandando por ahí. Windows sí cambia muchas más cosas que en un Linux en general en la parte de servicios, entonces eso puede ser un poco molesto. Pueden hacer la auditoría justamente por directorios. Si es más eficiente, les va a reportar cualquier cosa, pero les va a generar más información. Y mucha de esa no es información, simplemente es basura. Hay que depurarla mucho. Hay herramientitas como SFC, que es una herramienta que ya tiene por defecto su sistema. No va a ser exactamente lo que hace un HIDS, pero puede ayudarles a tener revisiones más o menos periódicas, viendo que no tengan binarios que no son los adecuados. SFS básicamente lo que busca es, o más bien lo que hace es verificar la integridad de los archivos del sistema, es decir, los archivos que usa Windows para funcionar como sistema operativo. Entonces, con alguna de esas opciones, lo que va a hacer es escanearlo contra una base de datos propia que ya tiene su sistema operativo. Si ve algún cambio, ya sea por modificación o porque no existe, les avisa. No les va a avisar de cosas que están pero no están, digamos, no son tan válidas, pero si algo se modifica sí se los avisa y se los puede reparar. Entonces puede servirles en dos ocasiones. Uno, cuando supongan que hay algo que no debería estar, o cuando su equipo se rompe. Este también les puede restaurar muchos archivos justamente en caso de que se muera su equipo. Pequeño problema, no les genera una lista justamente de eso. Hay algunas otras opciones, por decir OSEC. OSEC es una herramienta de código abierto, es multiplataforma. Básicamente lo que hacen ustedes es poner un servidor que reciba las alertas de los HIDS, instalan un cliente en sus servidores, ya sea en Linux, en Windows, en prácticamente cualquier cosa. Ellos tienen los agentes, en caso de que vean un cambio, lo reportan directamente al servidor de OSEC y OSEC empieza justamente a alertarlos más o menos en menos tiempo de lo que harían, por decir, con un cron con AID. Es un poco más ágil. Monitorea justamente la integridad de sus archivos, les deja hacer, entre otras cosas, inventario de los equipos, no solo de cuáles tienen, sino lo que hablábamos hace rato, qué aplicaciones tienen en ellos. Y el pequeño defecto, sí requiere ser puesto a punto. Eso quiere decir que primero tendrán una etapa de aprendizaje, y ya que sepan más o menos cómo se comporta sus equipos, su red, ya pueden empezar a usar como normalmente y que les alerte. No es la única alternativa, es una más o menos común. Tienen por ahí otros como Wazoo, LK o ELK,
Nada más ahí hay que modificarlo con con algunos bits justamente para cada uno de los sistemas que están trabajando. Hay uno que ya tiene OSEC y algunas otras cosas, que es OSIM, que es de Alienwald, que ahora lo compró AT&T, que ese ya más bien es un CIEM. Alienwald es muy bueno, pero tiene muchas limitaciones en la parte no comercial.